yo digo, me parece que este dolor es de origen coronario, yo tengo que poner o es una angina crónica estable o es un síndrome coronario agudo. Y el síndrome coronario agudo podrá ser una angina inestable, que cuando le hago el electro suele ser un síndrome coronario sin supradesnivel del ST, o es un infarto agudo local clásico, que es un síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST. Está claro que lo entienden y ya conocemos una macro clasificación. Pero, por supuesto, para llegar a decir esto es un dolor precordial de origen coronario, el diagnóstico diferencial es fundamental. ¿Con qué lo van a hacer el diagnóstico diferencial de un dolor en el pecho? Con una tomografía con emisión de positrones. Se sacan la papa del oído y lo escuchan al paciente. Y entonces el paciente le va a hablar 12 millones de huevadas, pero ustedes lo que tienen que hacer es limitarse a entender lo que les está diciendo, traducir lo que les está contando. Porque si ustedes dicen, este dolor me parece coronario, nada, entran en una historia que no tiene nada que ver con la condritis, ni nada que ver con la pericardítis, ni nada que ver con la contractura cervical. ¿Está claro? Entonces, ya hemos hecho esta macro clasificación. Yo siempre digo algo que me parece que es importante. Esto lo voy borrando, empezando de chiquitito. Si yo quiero decir que el dolor precordial es de origen coronario, cuando digo de origen coronario, el 95% es por aterosclerosis coronaria, yo tengo que cuando interrogo y cuando hago la historia clínica fijarme en dos cosas. Uno, las características del paciente. Y dos, la característica del dolor. ¿Sí? Son las dos cosas que yo tengo que saber. Esto no está ni en mi libro, Farrera ni en mi libro. Nada, esto está acá. Mail y consultorio de todos los días. Cuando yo digo características del paciente es lo que les ha hablado durante una hora el doctor Vázquez el otro día. Si el paciente es hipertenso, si el paciente es diabético, si el paciente es dislipémico, si el paciente es tabaquista, es obeso, es sedentario, tiene estrés, tiene antecedentes familiares de cardiopatía isquémica. ¿Está bien? Eso, yo en la historia clínica, en una unidad coronaria, la historia empieza así. Paciente de 55 años, hipertenso, diabético, sedentario, sobrepeso, antecedentes familiares, padre muerto a los 50 años de cardiopatía isquémica o de una muerte suya. ¿Por qué? Porque así me tienen que presentar el paciente. Porque cuando ustedes tengan, ¿sí? Y vamos a ver quiénes tienen más cardiopatía isquémica. Más el varón que empieza a tener cardiopatía isquémica por arriba de 40 años, la mujer por arriba de los 50, o sea, posmenopáusica, ¿sí? O sea, la mujer nos lleva a tener cardiopatía isquémica 10 años después, generalmente, que el hombre. El baño estrogénico pareciera que la cubre a la mujer, ¿sí? De tener enfermedad aterosclerótica coronaria. Por eso, ¿sí? Antes de empezar con cómo le duele, cuándo le duele, qué sé yo, uno ya tiene que pensar, a ver, me viene una persona de 55 años, varón, que me dice que es hipertenso, que es diabético, que tiene colesterol alto, que se fuma 2 paquetes de paso por día, ¿sí? Que pesa los 25 kilos y que la última vez que ha hecho gimnasia ha sido en el recreo de jardín de infancia. ¿Sí? A ver, aunque me cuente que el dolor lo siente a 2,15 metros del pecho, eso me hace pensar que es coronario. Y si no es ahora coronario, espere que ya le va a tocar. Ahora, si me viene una chica de 18, que no es diabética, que por supuesto no fuma, que no es dislipémica, que no es obesa, muy probablemente, aunque me cuente que le duele acá, yo lo voy a poner en duda. No significa que no pueda hacer. La verdad que uno está en la unidad coronaria y yo
hace 37 años que a mi Ronel he visto de todo, ¿sí? Pero si lo que sí la tranquilizo mucho, si me cuenta todo esto, y me dice, ahí tengo miedo que sea Ronel, no te preocupes, no debe ser, y si es, vas a salir en los libros, para que se quede tranquilo, porque es raro. Entonces, ustedes cuando se sientan con un paciente que viene y dicen, me duele el pecho, a ver qué paciente tengo. Es fundamental. Porque a partir de ahí le voy a dar más creencia al dolor. O sea, ¿qué pacientes tengo y qué dolor tengo? Y entonces ahí el dolor ya es semiología pura, lo que ustedes han aprendido en semiología. El tipo que le dice, sí doctor, yo camino 5 cuadras y me paro a ver vidriera, cualquier vidriera, porque me duele el pecho, entonces descanso 5 minutos y vuelvo a caminar las 5 cuadras perfectamente bien. ¿Y cómo es el dolor? Y es acá en el pecho, como una quemazón que se me irradia al cuello, o se me puede irradiar al brazo, o se me irradia al epigastrio, ¿sí? Que me dura 5 minutos, que me calma cuando dejo de hacer el esfuerzo. Y eso tiene pinta en la esquina del pecho. No dolor, es una puntada, doctor, acá, que la tengo todo el día, las 24 horas, que cuando yo respiro hondo me duele más, ¿sí? Que he tenido un síndrome febril hace una semana. Que cuando respiro hondo me duele más, que cuando tueso me duele más, pero cuando toso me duele más, y entonces uno dice, y esto no tiene fin. Ahora, si tengo un paciente, perdón que sea tan rompequinoso, varón, 45 años, hipertenso, diabético, dislipémico, 3 paquetes de paso por día, sedentario, el padre se murió a los 50 años y me dice, doctor, tengo un dolor acá que me quema el pecho, que me dura 10, 15 minutos, que transpiro frío. Pero antes de seguir la conversación, lo llevo al interno, ya veremos qué pasa. ¿Está bien? Desde el que puede ser nada hasta el que puede ser mucho. Y están los grises, que son los más peligrosos. Porque tiene 42 años, 41 años, ¿sí? O 38, y es hipertenso, leve, pero no tiene ningún otro factor de riesgo, y el dolor como es, y sí tengo como una quemazón, pero me dura casi todo el día, y estaba muy estresado, y uno ya no sabe qué hacer. Y cuando no sabe qué hacer y está en los grises, va a entrar en un protocolo que es el de dolor precordial en el estudio, que es lo que se lleva mucho las comunidades coreanas. Porque hay que descartar los cuajo que esto sea un dolor precordial. Entonces, ¿cómo voy a ver? Acá la característica del dolor. Y con la característica del dolor, yo voy a decir esto es una angina estable o esto es un síndrome coronario agudo. Pero no necesito nada más que eso. Entre la característica del dolor y las características del paciente, yo voy a llegar a la conclusión de qué es lo que estamos. Y todavía no he hecho un electrocardiograma. He hecho solamente un muy buen interrogatorio. ¿Está bien? ¿Y la angina estable cuál es? La que no, o sea, es el dolor precordial de características anginosas que no ha generado modificaciones, ¿sí? Porque está permanentemente igual en los últimos 3 meses. Esa es la definición de angina crónica. El dolor precordial de características anginosas que suele, ¿sí?, no mostrar ni incremento ni modificación en los últimos 3 meses. ¿De acuerdo? Eso es la angina estable. ¿Cómo se clasifica la angina estable? En grado 1 a grandes esfuerzos, en grado 2 a moderados esfuerzos, en grado 3 a pequeños esfuerzos. Y yo pongo acá grado 4 en reposo. Esa ya no es una angina crónica estable. Si el paciente tiene dolor en reposo, eso no es angina estable. Nadie va a tener dolor en reposo, ¿sí?, y va a tener una angina estable. Ese paciente probablemente tenga un síndrome coronario agudo. Y el síndrome coronario agudo será una angina inestable. ¿Sí? Y cuando hablamos de angina inestable, es la angina del reciente comienzo. Esto está el power, pero más les estoy dando acá de lo que está el power, porque a mí me importa que lo entiendan, ¿sí? ¿Cuál es la angina del reciente comienzo? Es la angina que comenzó en los últimos 3 meses, ¿sí?, pero que progresó rápidamente a hacerse de moderado con pequeños esfuerzos.
bien, pero ya desde hace un mes me empezó a doler el pecho. ¿Cuándo le dolía? Y cuando estaba subiendo al San Javier por la senda de no sé dónde. Perfecto, bueno. ¿Y ahora qué le pasa? Y ahora me duele cuando me peino, doctor. ¿Y cómo es el dolor? Y el dolor es como una quemazón, o el dolor es como una opresión, o el dolor es intenso, ¿sí? Y yo les voy contando, mi papá se murió a los 55 años y soy hipertenso de diabetes. Ese es un síndrome coronario agudo, que puede ser lo que llamamos angina inestable. Puede ser una angina progresiva, es el paciente que tenía una angina estable de grado 2, él caminaba 200 metros, le dolía el pecho, se paraba, miraba la vidriera y después seguía caminando. Pero resulta que ahora ya no es a los 200 metros, camino 50 metros, doctor, y me voy. Ese tiene una angina de pecho progresiva. ¿Y cuál otra puede ser? La angina de reposo. Doctor, yo estaba durmiendo y me despertó un dolorazo en el pecho que me duró 15 minutos que me partía en dos. Ya, esa es la angina de reposo. Y después hay otras que van a ver, clasificación, que es una vieja clasificación, que es la angina de Prismeta, ¿sí? Que ya van a ver en el libro, que es la que está producida por espasmos coronarios, que es nocturna, que es intensa y que lo puede matar al paciente por arritmia. Pero a mí me importa sobre todo cuando ustedes hagan el interrogatorio. Primero, características del paciente. Segundo, características del dolor. Yo ya puedo pensar que el paciente, si es coronario, estoy pensando en una angina de pecho, o es una angina estable, grado 1, 2 o 3, o es una angina inestable que viene a ser una parte de un síndrome coronario agudo, que será angina de reciente comienzo, si empezó en el último mes, angina progresiva, si ya la tenía estable y progresó, o con angina de pecho de reposo. ¿Está bien? Ustedes tienen que pensar así cuando un paciente se le siente y diga, me duele el pecho. Y no es tan difícil. No tenemos mucho tiempo porque yo les doy una hora y mañana se habla de infarto otra hora, pero todo es una cuestión de sentarse y escucharlo al paciente. ¿Ah? Vamos a ver cuál es. Esto lo tienen copiadito. ¿Sí? Bueno, vamos a entrar, de lo que a mí siempre me gusta, trato de hacerlo, de hablar de la fisiopatología de los síndromes coronarios, que ya hemos dicho que se clasifican en estables, con la angina crónica estable, o síndrome coronario agudo. Y si digo un síndrome coronario agudo, reciente comienzo, progresivo o en el reposo. Pero se acuerdan que yo he dicho que hay pido un electrocardiograma en el síndrome coronario agudo y podrá ser con supradesnivel o sin supradesnivel. Vamos hasta ahí, ¿sí? O sea que hasta ahora no hemos hecho ninguna cosa complicada, más que un buen interrogatorio, ¿sí? Y algo electro si estoy pensando en un síndrome coronario agudo para saber si es sin supra o si es con supra. ¿Está claro? Cuando yo les digo que en el síndrome coronario agudo, puedo decir que es una angina inestable y entonces ahí le he puesto progresiva de reciente comienzo de reposo, también en el síndrome coronario agudo podrá decir que a lo mejor estamos ante la presencia de un infarto agudo de miocardio. ¿Está bien? Doctor, ese me descuenta, ese lo trae, con un dolor impresionante de más de 30 minutos de duración, con sudoración profusa, con náusea, con sensación de muerte. Ese paciente estoy pensando que tiene un infarto agudo del miocardio. Entonces, como para que nos pongamos de acuerdo entre las características del paciente y las características del dolor, yo podré pensar que esto es una angina estable, esto es una angina inestable, ¿sí? Un síndrome coronario agudo acá, ¿sí? O un infarto agudo del miocardio. ¿Sí? Estos son los síndromes estables, este síndrome coronario agudo, una angina inestable o un infarto agudo. Entonces, vamos a ver la fisiopatología de los síndromes coronarios, que es fascinante, porque esto tampoco es que se sabe desde el año 1250. Nada, no se entendía bien qué sorcho pasaba.
¿sí? Es en el año 1987 que un señor que se llamó Forrester, ¿sí? Que se llama, por suerte, Forrester, ¿sí? Publicó un artículo que dijo: esto es lo que yo creo que pasa con los síndromes coronarios en el aspecto fisiopatológico. Y nos cambió para siempre la manera de ver la enfermedad coronaria. Él es un cardiólogo que trabajó y ahora está como honorífico en el Cedars-Sinai de Los Ángeles, ¿sí? Un tipo fantástico, un loco lindo, ¿sí? Que nunca quiso ser jefe, que era simplemente jefe de investigaciones y descubrió esto. La verdad que yo siempre le rindo mucho homenaje porque fue maestro mío y tuve la suerte de trabajar con él un tiempo, y también lo trajimos acá a Tucumán, donde este hombre, nada, cuando lo conocía todo el mundo decía: no puede ser, ahí está Forrester, era un mito andante. ¿Qué dice Forrester? Yo tengo una placa aterosclerótica que la tengo bien cubiertita acá con el endotelio. Acuérdense que la placa aterosclerótica tiene un gruero lipídico, un corazón lipídico, una capa fibrosa y después el endotelio que la cubre. Todos tenemos placa aterosclerótica desde que nacemos y a los 5 años, mínimas, ¿sí? Mínimas. Pero esas placas pueden crecer. Y entonces, ¿qué se dice? Que la placa va a empezar a dar síntomas en general cuando genere una obstrucción de más del 70% de la luz. Que es un valor claro. Si yo tengo una placa que me genera una obstrucción del 70% de la luz, es probable que empiece a tener dolor cuando yo haga esfuerzo. Voy a aumentar las necesidades de oxígeno cuando hago esfuerzo, ¿sí? O cuando estoy estresado con una descarga adrenérgica, aumento frecuencia cardíaca, aumento tensión arterial, y entonces el corazón necesita que le llegue más sangre para funcionar, porque el trabajo cardíaco es mayor y ahí duele. ¿Y cuándo va a empezar a tener angina de reposo? Y cuando esto supere el 90-95% por una cuestión que tiene que ver con la regulación coronaria. Si yo tengo placa del 90-95% de obstrucción de la luz arterial, en ese caso probablemente tenga angina de reposo. Pero lo importante que hizo Forrester es que en pacientes con angina crónica estable, ¿sí? Él se metió con el coronarioscopio, cuando se los operaba, se le hacía un cateterismo y veía qué pasaba con la placa. Cuando tenía un síndrome coronario sin supra o una angina inestable, ¿sí? Él entraba con él y describía qué placa había visto, qué había pasado. Y cuando tenía un infarto agudo del miocardio, ¿sí? El tipo se metió con el coronarioscopio y vio qué pasaba con la placa. Eso, que es una genialidad, pero una cosa hiper sencilla, nada, tenía que tener el aparatito para meterse y ver. Pero dijo: veamos qué pasa. Y entonces cuando vio qué pasó con los infartados, con los anginosos inestables y con los pacientes coronarios estables, dijo: pero esto es todo lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo la placa aterosclerótica con el grueso lipídico. Acá tengo la capa fibrosa y el endotelio que lo cubre. El endotelio que lo cubre a esa placa, ¿será sano? Es sano, es una capita, una línea de células el endotelio. Pero el endotelio produce sustancias vasodilatadoras y sustancias vasoconstrictoras, ¿sí? Entonces, la endotelina produce, ¿sí? Puede producir trombosalvador junto con las plaquetas, etc. Esta plaquita muy bonita, con la placa fibrosa sana, con el endotelio que lo cubre, que puede disfuncionar en el sentido que en vez de generar muchas sustancias vasodilatadoras, empieza a producir muchas vasoconstrictoras, ¿sí? Pero está ahí, con una placa que es, ya veremos, no importa cuál. Esta placa, y ahí empieza lo que se llama el ciclo de Forrester, se puede complicar. ¿Qué quiere decir que se puede complicar? Que puede tener una desendotelización, o sea, una erosión del endotelio, puede tener una fisura de la placa, o puede tener una hemorragia
intramural la placa. O sea, para que ustedes vean, tengo lo mismo acá, pero resulta que la placa, el endotelio, ya dejó de cubrirlo completamente. Puedo tener una fisura ahí en la capa fibrosa, ¿sí? Y puede ser hasta una úlcera de la placa. O puedo tener una hemorragia de adentro de la placa que la haga crecer de golpe. Algo le pasó a la placa que nosotros le decimos que se complicó esa placa. Y eso que pasa es, o se erosionó el endotelio, o se fisuró, o se ulceró la capa fibrosa, o hubo una hemorragia intramuscular. Eso es lo que él descubrió que estaba súper bueno. Ahora, este proceso significa que todo lo que se rompe, el organismo trata de taparlo. Si yo tengo que me abro la piel, ¿qué va a pasar? Se me va a armar una costrita, ¿no es cierto? La coronaria, se rompió esa placa. Y el organismo, una vez más, ¿se acuerdan lo que yo les dije de deficiencia cardíaca por resolver algunas cosas? Termina siendo más cara cuando se da la mano. Y acá es lo mismo. Porque la placa, cuando se erosionó, se fisuró, tuvo una hemorragia en otra placa, lo primero que pasa es que tenés agregación plaquetaria. Vamos a tapar esto que se rompió. Pero además de agregación plaquetaria, voy a tener vasoespasmo, porque lo que yo estoy buscando acá, ¿sí?, es que eso lo voy a tratar de cerrar para que deje de estar abierto, ¿sí? Y lo último que se va a formar es una costra. No le pongan costra, pónganle un trombo. Un trombo que generalmente es no oclusivo total. Entonces, cuando yo tengo una placa complicada porque se erosionó, se fisuró, se ulceró, lo que sea, el paciente va a tener agregación plaquetaria, vasoespasmo y formación de trombo, inicialmente no oclusivo. ¿Está claro eso? ¿Qué pasa si este proceso no se resuelve? Porque este proceso se puede resolver. Eso que hizo, lo hizo de manera adecuada, poquita plaqueta, ¿sí?, un poquitín de vasoespasmo y un trombito de moronarca que no generó nada más que eso y lo resolvió. No, a veces se curó, lo resolvió. Pero si no lo resuelve, este trombo no oclusivo va a generar rémora en la coronaria esa en la que funcione. ¿Qué va a pasar con el trombo? De ser un trombo no oclusivo, vamos a tener un trombo oclusivo total. ¿Sí? Este mecanismo es el que se produce habitualmente cuando hay un síndrome coronario agudo. Hay veces que esto pasa rápidamente, desde una situación de la plaquita con el endotelio y toda la historia, a un trombo oclusivo, chao. O puede pasar que esto sea muy pequeñito, se resuelva y vuelva a la situación con el endotelio que lo cubre, chimpito. ¿Está bien? ¿No entienden este ciclo? Entonces vamos un poco para atrás. Estamos hablando de la enfermedad que más mata en el mundo a gente de mediana edad. Yo necesito que a esto hablen los dos, porque es importante. ¿Sí? Y no lo volvemos a ver a lo largo de la carrera. Simplemente lo vamos a ver cuando me llegue un paciente con dolor precordial. Entonces, si yo les he dicho, que el dolor precordial, características del paciente, características del dolor. Yo dije, esto me parece una angina estable. O me parece que es un síndrome coronario, angina inestable. O es un infarto agudo del miocardio, que han necesitado un cateterismo para eso. No. Han necesitado una tomografía. Yo les he pedido un electrocardiograma, todavía no. ¿Qué les he dicho? Que esto lo hacen con qué? Escuchando, pensando, traduciendo lo que les dice el paciente. No nos pongamos en la historia de copiar lo que dice el paciente como les enseñan en semiología. Olvídense de eso. Que en semiología dicen, ustedes tienen que reproducir tal cual lo que dice el paciente. Si el paciente dice, yo me hinchaba, pónganme hinché. Se hinchó el paciente. ¿Pero cómo se hinchó? Yo tengo que interpretar qué es eso. Usted tiene que decir, paciente hipertenso, diabético, dislipémico, que pesa 95 kilos, obeso, que empezó con un dolor precordial hace un mes.
opresivo, que se irradiaba al cuello, que duraba 5 minutos de duración, que se calmaba con el reposo y reaparecía ante el mismo esfuerzo. Y en los últimos 30 días progresó, porque ya no es a 200 metros, sino es cuando sube 3 peldaños de una escalera. Esa es la historia clínica que tienen que hacer. Porque yo ahí ya sé qué está pasando. ¿Será coronario ese dolor? Y el dolor. ¿Será una angina de pecho estable? Y no tiene pinta, porque el estable tiene que estar siempre igual y no tuvo modificación en los últimos 3 meses. ¿Será un infarto agudo de miocardio? Y no me parece. Porque él vino, me contó, pidió turno, se sentó. ¿Ah? No es que me lo traen con el 30 minutos de duración, con náusea. ¡Ay, me muero, doctor! Y está transpirando. Y qué sé yo. Porque ese es el mismo. ¿Los puedo convencer de eso yo o no? De la importancia del interrogatorio y de la clínica. ¿Sí? ¿Ustedes creen? Bueno. Es lo que no le pasó a ese paciente de 47 que tengo en la unidad coronaria, un shock cardíaco, que se va a morir desgraciadamente, porque fue a una guardia y le dijeron, no, esto no es nada, ¿sí? Le hagamos un intramuscular de analgésico y lo mandemos a la casa y al otro día un infarto. ¿Sí? Eso es lo que no puede pasar, por lo menos es lo que yo intento, no puede pasar en estos 30 años que soy docente y la mitad de los médicos de los últimos 30 años han pasado por clases como esta, en donde uno los trata de convencer. Por ahí están más dormidos, menos dormidos, no les importa, si debe ser oftalmólogo. Pero yo les puedo asegurar que aunque sea oftalmólogo, cuando a las 3 de la mañana le duele el pecho, el vecino, muy probable, el señor de al lado es médico. Y es así. Le van a decir, no, que yo soy oftalmólogo, yo de esto no digo nada. Afán, no me hago oftalmólogo. Afán, ¿quién sorcho era Afán? ¿Ah? Entonces, es lo que yo le pido, que por lo menos abramos un poco con los oídos, nos pongamos pícaros. Ninguno de acá no es pícaro. Si han pasado el examen de ingreso, son todos inteligentes. El tema es que la utilicen a la inteligencia. ¿Está bien? A mí me cuesta cada vez más dar clases porque soy un convencido que ya todo esto que yo les puedo decir está en internet. ¿Sí? Ya estamos ahí en la web. Ya no hay sabios. Se lo vuelvo a repetir. Ya no somos sabios de nada. Yo vengo con mis 30 años de estar sentado escuchando dolores precordiales y tratar de darles a ustedes esquemas que les sirvan para resolver el problema de los pacientes. Entonces hagamos una cosa. Como a mí me gusta. Pongamos todo esto que yo he dicho que es la patología de la cardiopatía isquémica cuando se presenta como dolor precordial y la pongamos acá. A la angina estable. ¿La van a poner acá? No. ¿Acá o acá? Acá arriba. Acá viene el anginoso estable. El que tiene, y ahí va la definición, el paciente que tiene dolor precordial es de la misma característica que no ha cambiado en los últimos 3 meses. Y desde el punto de vista de su situación coronaria, lo más probable es que tenga una placa aterosclerótica del 70, del 80, del 90% que le provoca dolor cuando él necesita que le llegue más sangre. ¿Cuándo? Cuando aumenta la frecuencia cardíaca, cuando aumenta la tensión arterial, porque el corazón ahí necesita mayor cantidad de sangre para funcionar. Esto aumenta el consumo miocárdico de oxígeno. Por eso la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, y uno de los tratamientos va a ser que la frecuencia cardíaca no aumente. Ese es el paciente estable. Seguramente debe tener acá una placa con la capa fibrosa sanita y con endotelio que lo cubre, que puede disfuncionar en el sentido que puede balancear más hacia sustancias vasoconstrictoras que vasodilatadoras, pero que la placa debe estar sana. Y si le duele cuando camina 50 metros, y probablemente esta placa sea del 90%. ¿De acuerdo? Y si le duele cuando camina 200 metros, a lo mejor la placa es del 70%. ¿Está claro eso? Definición de angina estable. Ya sé cuál es su sustrato fisiopatológico de la angina de pecho estable, y ya vamos a ver algunas cositas de tratamiento de eso. ¿Dónde van a poner la angina inestable? ¿La van a poner acá? No. No, acá la vamos a poner a la angina inestable, ¿está bien? El síndrome coronario, que cuando le hagamos un electro va a ser sin supradesnivel del ST, ¿está bien? Es la angina inestable. ¿Qué quiere decir?
que si yo tengo un paciente que me viene a la consulta, y perdón que sea tan pesado, es diabético, es dislipédico, ha hecho gimnasia la última vez en el recreo de 4º grado y le han dicho no vaya a bajar de peso y vuelva. Y el tipo me cuenta que le duele el pecho, como una quemazón, como una opresión, ¿sí? Que lo desgarra. Que eso empezó hace 2 o 3 meses caminando 200 metros y que ahora nada. Le agarraron un reposo mientras estaba viendo la novela, mientras estaba comiendo con la familia, le despertó el dolor. Digo, esto es angina de reposo. En una persona de 50 años, con factores de riesgo. Yo estoy diciendo que esto tiene una traza de un síndrome coronario agudo y pareciera ser una angina inestable. ¿Está bien? ¿Qué estoy diciendo cuando le puse el mote de angina inestable? Che, tengo una placa aterosclerótica en la coronaria que se ha fisurado la placa y tengo agregación plaquetaria, vasoespasmo y trombo no oclusivo. ¿Les daría miedo? Chan, yo estaría así, si le digo al paciente, se entera de qué es lo que está pasando. ¿Cuántos creen ustedes que mide una coronaria? La descendente anterior, acuérdense, está el tronco de coronaria izquierda, que se divide en descendente anterior, que llega cara anterior, y en circunfleja, que llega cara lateral, y la coronaria derecha. En el origen de la descendente anterior, ¿cuántos creen que mide una coronaria? ¿10 centímetros? ¿Cuánto? No 2 o 3 milímetros, pero 3 centímetros. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué pasa si cuando se tapa adentro tengo una placa, no 3 centímetros, milímetros? Perdón, no, está bien, 3 milímetros. ¿Qué pasa cuando yo tengo una placa ahí adentro, en ese vaso que tiene agregación plaquetaria, vasoespasmo, que está al borde de taparse eso, ¿no? Está al borde de taparse. Era una arteria que mide nada. La aorta mide 4 centímetros. Una coronaria mide milímetros. 4 milímetros, 3 milímetros. Y ahí está pasando todo eso. Y si se le tapa, ¿sí? Y el tipo me viene, doctor, ese se me viene a contar, ese me lo trae. Es la esposa, el hijo el que me está contando, el compañero de trabajo. De golpe le empezó un dolorazo. Hace 40 minutos con dolor. ¿Sí? Y no para de gritar y está sudoroso, nauseoso. ¿Y a ese a dónde lo van a poner? Lo van a poner acá, lo hayamos puesto. Acá ya hemos puesto, viene acá el infarto agudo del miocardio. Y eso es lo genial de Forrest. Que él dijo, los síndromes coronarios son estables o son agudos. Si son agudos es una angina inestable, un infarto agudo del miocardio. Y esto es lo que pasa en las coronarias cuando yo he decidido que tiene alguna de estas 3 cosas. ¿Qué es lo que sabemos además? Que cuando se tapó la arteria coronaria, y este es el ventrículo izquierdo, y esta, póngale, se tapó la descendente anterior, que llega, le pongamos que esto sea la cara anterior, el paciente se tapó totalmente y empieza a tener necrosis, porque se tapó totalmente. Y empieza en el subendocardio la necrosis. Y empieza a crecer hasta tomar todo el grosor de la pared y convertirse en transmural. De ser un infarto inicialmente no transmural, porque empieza en el subendocardio, hace un infarto de toda la pared. ¿Cuánto dura eso desde que se tapó la coronaria? 6 horas. Pueden ser 10 horas, 8 horas, 5 horas, no importa, para transformarse en necrosis transmural. Y esto es importante, esto es trascendente. Si yo no logro parar al proceso de necrosis acá en el subendocardio, el infarto va a ser un infarto de Borondanga. Si llego a dejarlo que pase las 6 horas, el infarto va a ser transmural de toda la extensión irrigada por esa arteria, y son los pacientes que terminan con infartos transmurales y hacen todas las complicaciones. Insuficiencia cardíaca, estallido cardiogénico, arritmias, hacen aneurismas, hacen ruptura del septum interventricular, etcétera, etcétera. Por lo cual, desde que se me tapó la coronaria,
yo tengo un tiempo para resolver este problema del trombo oclusivo. Porque si no lo resuelvo, el infarto va a ser transmural. Y si es transmural, es el sustrato para que haga todas las complicaciones del infarto agudo de miocardio. Si yo logro parar el proceso solamente en el subendocardio, si yo le resuelvo el problema de sus coronarios, el paciente a los 30 días va a estar haciendo vida normal. ¿Sí? De ahí la importancia de que cuando el paciente empezó con dolor en el infarto agudo de miocardio, yo lo tengo que enviar a un lugar para que se la abran a las coronarias. Ya lo van a ver mañana con trombolisis, con un trombolítico, que lo puedo hacer en lo venoso para destruir el trombo, o con una angioplastia. Me meto con el catéter, veo cuál es la arteria que está tapada y le paso, ¿sí?, un balón, le pongo un stent y le resolví el problema. Si se lo resuelvo dentro de la primera hora que tuvo el dolor, ese paciente va a andar bien, les puedo asegurar, si le resolvemos todo el otro problema. Pero si el paciente vino a las 14 horas, lo más probable es que el infarto sea transmural y ya no tenga sentido siquiera abrirlo al vaso. Entonces, ¿por qué esto es fundamental? Yo tengo que saber cuando me viene un paciente que me lo trae, sudoroso, pálido, yo sé cuándo empezó el dolor, hace media hora. Ya, hay que implementar algo, trasladarlo si estoy en el campo, lo hablo al jefe de hemodinamia si estoy en un instituto que tiene hemodinamia, venir, hacer el cateterismo, abrir la arteria. Y si no, hacer el trombolítico, que abre menos arterias que la angioplastia, pero que es una alternativa cuando no puedo hacer la angioplastia. ¿Está bien? ¿Desde cuándo creen ustedes que se abren las arterias en un infarto agudo de miocardio? Desde 1492, que Colón trajo los trombolíticos a América. No, yo soy grande, pero todavía cuando yo me recibí en el 82 no se hacía esto. Esto se empezó a hacer, ¿sí?, en el 87, en el 88, ¿sí?, las angioplastias en la década del 90. Hace 20, 30 años, eso es lo que le cambió la mortalidad a la cardiología. Eso es lo que prolongó la vida de los seres humanos entre 8 y 10 años. Por eso la gente vive más, ¿ya? Porque esto pasa en cardiología, pasa en oncología y demás. Yo tenía un gran profesor, pero era mi modelo de médico. Un médico que se llamaba, y espero que lo recuerden, ustedes no lo vivieron, pero lo tienen que acordarse, Carlos Fernández. Carlos Fernández era mi profesor de clínica, fue profesor de clínica, decano de la facultad, vicerrector de la universidad, un tipo espectacular. Se lo llamaba el padre de la educación médica de la Argentina, ¿sí? El tipo tenía un garbo, una pinta, él entraba así, y sentía eran los compañeros. Después había que salir uno así, ¿no? Del visito, había que salir por él. Y el tipo se paraba y decía, esto es así, ¿quién le iba a decir que no? Entonces decía, el infarto agudo de miocardio, estoy hablando del año 81, 80, ¿sí?, que yo estaba sentado ahí, decía, se debe tratar con una ampollita de morfina para calmarle el dolor al paciente, se le pone una vía, se le da un tranquilizante y se le hace una enemita evacuante para cuando defeque no haga esfuerzo. Y 30 días de reposo. Buenísimo. No tenía la culpa él. Eso era lo que se hacía. No tenía la culpa él. Por eso, claro, todo lo que era para mí, yo soy cardiólogo por la imagen que él me generaba. Yo creía que iba a ser tan pintudo como él. No, 100 cirugías y no hay chance. Pero eso era lo que decía este hombre. Era un recapo. Presidente de la Federación Argentina de Cardiología. Todo eso. Me encanta que lo conozca. ¿Sí? Ahora, ¿dónde estaba el tratamiento fisiopatológico? Ahí. No había porque no se sabía. Salvo que la enema se la hayan hecho tan fuerte que hubiera entrancado la coronaria. ¿Ah? Que no debe de haber sido, digamos. Nada, hasta que se empezó a aprender esto. Porque este ciclo de Forrester fue de 1987. Yo ya estaba terminando mi residencia de cardiología. ¿Está bien? Pero esto hay que saberlo, porque estas son las armas que le da hoy la medicina.
Y ni me imagino cuando alguien se para acá a hablar dentro de 20 años y diga, había un hombre alto, rubio, de ojos celestes, que se llamaba Juan. ¿Sí? Bueno, tampoco tanto. ¿Sí? Que nos decía que hagamos eso. Imagínense, inútil ese. Porque la medicina sí cambia. Por eso hay que estudiar todos los días si quieren ser médicos. Bueno, ¿hecho? Bueno, entonces ya tenemos la definición de angina de pecho estable. Ya sabemos que al paciente la clasificamos en 1, en 2 o en 3. ¿Está bien? Si es a grande esfuerzo, moderado esfuerzo, la de reposo ya no es angina estable. Seguramente. ¿Cómo lo sigo yo a este paciente? Para saber qué grado de problema tiene, digamos, el paciente. ¿Sí? O sea, yo lo puedo seguir con ergometría, con medicina nuclear. Yo hago un esfuerzo, le hago subir la frecuencia cardíaca, la presión arterial y yo cuánto le duele el pecho. Está bien, si le aparece a una carga muy alta de esfuerzo, una carga muy baja de esfuerzo, yo voy a decir esto es eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se lo estudia? A estos pacientes se les pide laboratorio, donde se va a pedir el ecograma, la eritro, la leucemia, la urea, la creatinina, está bien, todo lo que yo les he dicho, le vamos a hacer el electrocardiograma, le vamos a hacer ecocardiograma para ver la función y lo vamos a seguir con prueba ergométrica o con perfusión miocárdica espontánea para ver cuál es el grado de el nivel en el que le empieza a aparecer el dolor. Y ahí yo decidiré si lo mando a hacerle una coronariografía para ver y resolverle el problema o no. Eso es aquí en el pecho estable. Saben la definición, saben la fisiopatología, saben la clasificación y el tratamiento es que no le suba la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Entonces el tratamiento de estos pacientes va a ser beta bloqueantes, ¿sí? Y ahí le dan el bisoprolol 5 miligramos o el atenolol 50 miligramos. Le voy a dar aspirina, que va a tomar 100 miligramos, ¿sí? Para ver que esta arteria siga, esta plaquita siendo estable, aunque no se consigue eso en el 100%, no es porque tome aspirina que nunca se va a conficar la placa. ¿Sí? Le voy a dar vasodilatadores como los nitritos, que podrán ser, eso lo van a ver en farmacología, los nitritos que serán sublinguales cuando le duele el pecho, ¿sí? Como el nitrato de isosorbina, o el mononitrato que se da 2 veces por día para que no tenga hambre el paciente. Entonces el tratamiento, los beta bloqueantes, la aspirina, los nitratos y sobre todo control de factores de riesgo. ¿Para qué? Para que no progrese la placa. Entonces tengo que dar hipolipemiantes, ¿sí? Lo que le ha explicado el doctor Vázquez, les tengo que controlar su diabetes, que cese de fumar, que baje de peso, que haga gimnasia, que no se estrese. Entonces les podemos emitir un pasaje para que vaya a vía Suecia. Yo lo mando a vía Suecia. Aquí usted está muy estresado. Bueno, beta bloqueante, aspirina, nitratos y control de factores de riesgo con hipolipemiantes, antidiabéticos, antihipertensivos, bajar de peso, hacer gimnasia, todo eso es aquí. Vamos al síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo, que yo se lo he clasificado desde el punto de vista del interrogatorio en angina inestable y en infarto. Cuando yo le hago un electrocardiograma, yo voy a ver si tengo un síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST, sin supradesnivel del ST. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo tener un electro normal o puedo tener un electro con ondas T negativas o puedo tener un electrocardiograma con infradesnivel del segmento ST, que ya seguramente el doctor Paterlini se los ha enseñado ampliamente en el curso de electro. Yo puedo tener un síndrome coronario agudo sin supradesnivel, ¿sí? Y el electro puede ser normal y tener un síndrome coronario agudo, claro que sí. Puede tener ondas T negativas en la zona de la coronaria que está con problema o infradesnivel del ST. Y le hago los marcadores biológicos, que es la troponina y la CKLB, que es la fracción cardíaca de la CPK. Y acá yo diferencio el síndrome coronario agudo sin supradesnivel. Si tiene marcadores biológicos positivos, o sea, es un síndrome coronario agudo que no tiene supradesnivel del ST en el electrocardiograma y tiene troponina positiva,
porque está alta, o la CKMB está alta, yo voy a decir que estamos ante un infarto sin ondas Q. O, de acuerdo, un infarto no transmural, un infarto que es un microinfarto, porque tengo la troponina alta, pero no me generó supradesnivel del ST, quiere decir que la arteria no se tapó totalmente. ¿Está claro? O puedo tener el síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST, y eso es el típico infarto agudo de miocardio donde tengo el vaso 100%. Entonces, ante un dolor precordial que a mí me hace pensar que es un síndrome coronario agudo, que no es una cosa estable, sino que es un síndrome coronario agudo, yo tengo que hacer un electrocardiograma para saber si es sin supra o si es con supra. Si es sin supra, el paciente tiene este problema. ¿Está claro? Si es con supra, tiene este problema. Y si es sin supra, si tiene los marcadores biológicos positivos, voy a decir que es un infarto sin onda Q, porque no va a desarrollar ondas Q, que son de necrosis. ¿Está claro? Y si tiene los marcadores biológicos negativos, pero tiene las características todas de un síndrome coronario agudo, eso es una angina inestable. ¿Se acuerda que puede ser de reposo, progresiva o de simple crónica? ¿Está claro? En cambio, si tengo un síndrome coronario agudo y el dolor es un dolorazo y le hago el electro y tengo supradesnivel del segmento ST, en ese caso estoy hablando del típico infarto agudo de miocardio que va a evolucionar con onda Q, pero donde yo tengo la posibilidad de abrir la arteria dentro de las primeras horas, ya sea con angioplastia, que es lo mejor, o trombolítico como alternativa si no tengo una angioplastia, que eso lo van a ver más en detalle mañana. ¿Está bien? Tratamiento de la angina estable, ya saben. Vamos al tratamiento de la angina inestable. Ya saben, chicos, esto de los síndromes coronarios, con supra, sin supra. Ya saben los marcadores biológicos. ¿Sí? Vamos al tratamiento. Y entonces, en el tratamiento, así como hemos dicho que el síndrome coronario estable, yo le voy a dar beta bloqueante, aspirina, nitratos, con control de factores de riesgo hipolipemiantes, antihipertensivo, bajar de peso, hacer actividad física, etcétera, etcétera. Yo acá me tengo que venir y decir, a ver, lo siento de nuevo, que ya lo convocamos por millonésima vez a mi nietito, a Leandro. Entonces yo le digo, a ver, Leandro, vos tenés este semejante problema, ¿sí? Tiene 5 años. El paciente tiene un síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST. Con marcadores positivos o sin marcadores positivos. Eso no cambia el tratamiento. Entonces, tiene agregación plaquetaria, mi amor. ¿Qué le voy a dar? Antiagregante. Han visto que hacer la medicina así es para ir por tiroideo severísimo. ¿Sí? ¿Qué antiagregante? Aspirina y clopidogrel, porque necesita antiagregación dual. La aspirina actúa inhibiendo el tromboxano y el clopidogrel inhibiendo unos receptores que se llaman P2 y 12 de las plaquetas. ¿Sí? Aspirina, 100 miligramos por día, 100 miligramos por día. No hace falta darle 500 miligramos todos los días, lo único que van a hacer es gastritis, erosive hemorrágica y no sirve dar eso. Se puede hacer cuando inician por primera vez una carga de 300 miligramos y después empezamos con 100 miligramos por día. ¿Sí? Y el clopidogrel, que se da en dosis de carga de 300 miligramos, viene en comprimidos de 75, y entonces como tiene 75 le tengo que dar 4 comprimidos, porque 75 por 4 es 300. ¿Sí? Se puede hacer 600 miligramos, pero con 300, que es lo que tienen que saber, y después va a quedar con 75 miligramos diarios. Aspirina, clopidogrel. A ver, Leandro, el paciente tiene vasoespasmo. ¿Qué le vamos a hacer? Un antiespasmódico, dirá él. Un antiespasmódico. ¿Cómo lo doy? Vasodilatación. ¿Con qué? Con nitroglicerina, que es el mejor vasodilatador. Agarro un frasco de dextrosa
a 500, 250 centímetros cúbicos, como quieran, más una ampolla de nitroglicerina que tiene 50 miligramos, lo preparo, le pongo una vía. Perdón, cuando yo tengo un síndrome coronario agudo, yo lo interno, no lo puedo mandar a casa, salvo, como le decía que sea la suegra o el suegro. El suegro. ¿Ah? En ese caso no le doy nada a la casa. Pero no, le tengo que hacer internación, le pongo una vía y empiezo con aspirina, clopidogrel, nitroglicerina por la vía. ¿Cuánto de nitroglicerina empiezo? Con un microgotero. Y le pongo 3 microgotas, porque tengo que tener cuidado que no se me hipotense. Porque si se hipotensa, estoy haciendo bacana. Un vaso que está con agregación sagittaria, vaso espasmo y trombo, a ese paciente, si yo le bajo la presión de perfusión porque lo hipotenso, se le va a terminar de tapar. Entonces esto se pone en microgotero, se empieza y se va tanteando cuando al paciente le calma el dolor o lo pone en normotenso. A ver, Leandro tiene trombo no oclusivo. Y yo te he dicho que si no paras esto, va a ir al trombo oclusivo. Entonces, ¿qué hago? Le doy, ¿qué cosa? Anticoagulantes. Trombolítico le doy solamente cuando el vaso está tapado 100%. En el síndrome coronario agudo, sin supradesnivel, que puede ser angina inestable porque los marcadores biológicos sean negativos. O puede ser un infarto no Q, porque tenga los marcadores biológicos positivos, ¿sí? En ese paciente no tengo que hacer trombolítico. Yo no me importa que tengan trombo no oclusivo, porque mientras no se le tape del todo, no va a haber necrosis. Ya veré después cómo lo arreglo. En la urgencia le doy anticoagulación. Y la anticoagulación la puedo hacer con heparina sódica. Agarro un frasco de destroza de 500 centímetros cúbicos y le pongo 25.000 unidades de heparina. Y empiezo con 21 microgotas por minuto. Le hago un bolo inicial de 5.000 unidades y después le pongo un goteo de dextrosa al 5%, 500 centímetros cúbicos, 25.000 unidades a 21 microgotas por minuto. Y yo, si hago esta manera de anticoagular, le tengo que controlar el KPTT. Y se lo debería controlar 3 veces por día, para que el KPTT, que lo normal es 35 segundos, esté entre 50 y 70 segundos. ¿De acuerdo? La otra manera de anticoagulación es hacer heparina subcutánea, que es la enoxaparina, que es más fácil de hacer. Se hace 1 miligramo por kilo cada 12 horas subcutánea. Entonces, ¿qué le van a hacer a un síndrome coronario agudo si supradesnivel lo internan? Lo monitorizan, le ponen una vía, le hacen doble carga de antiagregación con aspirina y con clopidogrel. 300 de carga de aspirina y después 100 por día, 300 de clopidogrel y luego 75 por día. ¿Hay otras drogas aparte del clopidogrel? Sí, el ticagrelor, que es una muy buena droga, que se hace 90 miligramos cada 12, ¿sí? Que es hasta más efectiva aparentemente según algunos autores más que el clopidogrel. Tiene el problema que por ahora el costo es muy alto y que se da cada 12 horas y el paciente tiene que ser muy de seguir el tratamiento. Si tomo a la mañana y se lo tienen de la noche es un problema. Pero el ticagrelor ha mostrado disminución de la mortalidad. Entonces pueden hacer aspirina y pueden hacer clopidogrel o pueden hacer ticagrelor. Y hay otra que se llama prasugrel, que lo que pasa es que es para algunos casos determinados, cuando el paciente se lo va a invadir. ¿Está bien? Entonces hacen aspirina, ustedes acuérdense del clopidogrel, que es el primero que salió, alternativas el ticagrelor y el prasugrel. Hacen nitroglicerina con mucho cuidado que no se lo hipotense y le hacen anticoagulación, ya sea con heparina sódica, 5.000 en bolo y después 25.000 unidades, 500 de dextrosa a 21 microgotas, controlando el KPTT que esté entre 50 y 70. O le hacen enoxaparina, o esto es O,
que es lo más cómodo, 1 miligramo por kilo cada 12. El paciente pesa 80 kilos, le hago 80 miligramos a la mañana, 80 miligramos a la noche subcutánea y no necesita el control del KPP. ¿Qué más hacen? Hipolipemiantes, le hacen rosuvastatina, entre 20 y 40 miligramos. Rosuvastatina. A este paciente, si yo he confirmado que es un síndrome coronario agudo sin supradesnivel, ya sea con marcadores biológicos positivos, y sería un infarto no Q, o con marcadores biológicos negativos, y sería una angina inestable, yo lo dejo internado 2 días, 3 días en la unidad coronaria y le hago un cateterismo lo antes posible para resolver el problema con una angioplastia o con cirugía si es que tiene lesión de múltiples vasos. ¿Está claro? Estamos haciendo una carrera. Quedan 5 minutos, 10 minutos y nada más. Ya nos tomamos 5 minutos de la otra clase. ¿Está bien el tratamiento de la angina estable? ¿Está bien el tratamiento del síndrome coronario sin supra, ya sea con marcadores biológicos negativo o positivo? Mañana van a ver el del infarto agudo de miocardio, que es la tercera parte de la ruedita esta de foto. Yo les quería mostrar, acá tienen el electrocardiograma, este es un electrocardiograma normal, ahí tienen un electrocardiograma con las ondas T negativas. Si viene con dolor en el pecho y tiene este electro, tiene un síndrome coronario sin supradesnivel, con isquemia supraespicárdica de la cara anterior. La descendente anterior debe estar con problemas. Ahí tienen otro caso también con T negativa. Ahí tienen un caso con infradesnivel del segmento ST-N. Y ahí tienen un caso con supradesnivel en D2, perdón, en B2, D3, D4, D5. Seguramente, ¿cómo está esta arteria descendente anterior que llega a esa cara? Obstruida 100%. ¿Ah? ¿Y esta cómo estará? ¿Estará obstruida 100% con el infradesnivel? No, lo más probable es que al ser un síndrome sin supra tenga ondas T negativas. Y este que está acá, con electro normal, que es hipertenso, diabético, dilipémico, que pesa 98 kilos, que se le ha muerto el padre y que le cuenta un dolor que cuando camina 100 metros le aprieta y le duele y le carga con el reposo. Y veo este electro normal. ¿Podrá ser un síndrome coronario agudo sin supra? Claro que sí. Y a esto lo vamos a internar y le hacemos troponina. Y a lo mejor la troponina me da positiva a pesar del electro normal, o me da negativa. Ya ahí me meto en un lío bajo. Porque digo, ¿y esto será, no será, sí será? Terminamos la clase, porque no me queda más tiempo, ¿sí? Haciéndole un poco esto que yo he tratado de explicar. Está el PowerPoint ahí también. Y yo siempre les digo, cuando venga un paciente a la consulta con dolor precordial, la primera pregunta que ustedes se tienen que hacer, ¿este dolor es coronario, es de origen coronario o no? Diagnóstico diferencial. ¿Necesitan resonancia magnética visual? No escucho. Características del paciente, características del dolor. Me parece que un cuadro de agudo lo interno. La segunda pregunta que yo me tengo que hacer es, si digo que sí me parece coronario, es decir, ¿es una angina estable? ¿Es un síndrome coronario agudo sin supra? ¿Sí? ¿Y será angina inestable si los marcadores biológicos son positivos? ¿O un infarto no Q si es que los marcadores son positivos? ¿Sí? ¿Está claro? O es un infarto agudo de miocardio, que eso no van a tener mucho tiempo de interrogarlo, se lo traen. ¿Está claro? La segunda gran pregunta que yo me hago. La tercera no es una pregunta, es una decisión. Si yo creo que esto es un síndrome coronario agudo, todavía no le hice el electrocardiograma, yo lo tengo que internar. Todavía no hice nada más que interrogarlo bien al paciente. Y si yo tengo sospecha siquiera que es un síndrome coronario agudo, lo interno. Entonces la decisión que tiene que tomar es lo interno o no lo interno. ¿Qué dilema?
La cuarta cosa que hago es electrocardiograma y marcadores biológicos, troponina y CKMB. Y ahí yo puedo decir, estoy ante un síndrome coronario agudo sin supra o un síndrome coronario agudo con supra. Si un síndrome coronario agudo con supra, van a tener que implementar rápidamente el mecanismo de reperfusión, abrir la arteria con trombolético. ¿Cuánto tiempo tienen? El mínimo posible. Porque por ahí le va a pasar que está en el hule y entonces está con el dolor y yo ya sé qué tengo que hacer. Le dice el electro, está con el supra, le dice, che, hay que llamarlo al chofer para que vaya y lo lleve ahí. Vos sabés que hoy está el chofer que está. ¿Qué le ha pasado? No, está con una lumbalgia. Bueno, llámamelo a Juan. No, está jugando a las cartas en el club. Tal. Y entonces lo tenemos ahí al paciente y, no hay que, y estamos desesperados. Porque los minutos que pasan le van a matar un minuto. ¿Puedo tener un paciente con síndrome coronario agudo? Sí, con electro normal. Sí. El electro no significa que si tiene la T negativa o el infradesnivel, mejor porque yo lo estoy viendo. Pero si tiene el electro normal y le digo, ah, no, váyase porque su electro es normal, está en el horno. Y la quinta cosa que hay que hacer es tratar. ¿Qué pasa con dolores precordiales? Que yo estoy dudoso porque la mayoría son grises. Lo interno en la unidad de dolor precordial o en la misma unidad coronaria, le hago electrocardiograma, le hago marcadores biológicos, le hago laboratorio, y si yo sigo pensando que es NI, no estoy muy seguro de que esto sea realmente, pero tiene marcadores biológicos negativos, electro normal, eco normal, y yo por ahí me animo a hacer una prueba de esfuerzo para ver, ya sea con una ergometría o sobre todo con una perfusión miocárdica contrario, si me da positivo el estudio, si me da negativo, lo mando a la casa diciendo me equivoqué. Pero para esa unidad de dolor precordial, que son antidolores totalmente atípicos, ¿no? Si es típico el dolor, olvídense de la unidad de dolor. Internenlo como un síndrome coronario agudo sin supra. ¿Está bien? Si tienen duda, lo guardan. Lo ponen 12 horas, 24 horas, troponina, que se eleva recién a las 12 horas de haber tenido el dolor, igual que la CKMB, después de las 8. Por lo cual no se las tengo que hacer ahora, tengo que hacer a las 12 horas de iniciado el dolor. Le hago electro normal, le hago eco normal, marcadores biológicos negativos, los remil interrogo y digo, pucha, será, no será, sí será. Si tengo todo negativo y estoy en la duda, le puedo hacer una prueba de esfuerzo. Si está todo positivo, se quedará y se le hará un cateterismo. ¿Está bien? Yo termino, porque es la única charla que yo dediqué, mira, mañana va a pasar el doctor López, que yo le hago siempre esta pregunta. ¿Sí? Este cuentito. Está María y Pedro en la cama. Pedro tiene 60 años, ella tiene 59. ¿Sí? Y entonces, a las 3 de la mañana, a Pedro la despierta a María y dice, che, María, me duele el pecho. Déjame dormir, Pedro. Me despertás vos de alguna manera. No, me duele hace 10 minutos, estoy realmente con dolor. Bueno, vamos al hospital. Se levanta, se lo llevan al hospital, si está cerca del hospital o al CAP o a donde sea. Y entonces viene una persona de delantal blanco o azul, un ambo azul. Nadie le pregunta a usted es médico. Da por hecho que es un médico, y a lo mejor es un practicante, ¿sí? Pero para él es palabra santa, porque está con el traje azul en un servicio de salud. Ustedes lo van al médico y le dicen, muéstreme el título, doctor. No, ya está. Uno entra y se cae mal acá y se cura dónde me metido, pero bueno, no importa. De todas maneras no le piden el título. Y entonces le hace un electrocardiograma, lo interroga y le dice, nada, usted no tiene nada, tiene un electro normal, vaya a la casa, le pone una aguja intramuscular de analgésico y lo manda a la casa. ¿Sí? Bueno, a las 5 de la mañana, ya están dormidos, y Pedro le dice a María, María, me ha vuelto a doler el pecho, vamos a unísono. ¿Qué le va a decir María a Pedro? Dejate de joder. ¿O no? Dejate de joder. Ya te he dicho que está todo normal y que el electro está normal. Déjame dormir. ¿O no?
O puede ser al revés. Entonces el tipo se levanta a la mañana, le calmó el dolor en el pecho, tomó el desayuno, se fue a tomar el ómnibus a la esquina e hizo una muerte. ¿Okay? Y se murió. Se le tapó la coronaria y hizo una fibrilación ventricular. ¿Ustedes creen que eso que les estoy contando es una novela de Stephen King? No, eso es lo que pasa todos los días, 100 veces en los hospitales y en el centro de salud. Y estaba hablando de gente de 40 a 45 años, muchos padres de ustedes que todavía se necesitan para ustedes sentados. ¿Sí o no? Entonces, la responsabilidad de sentarse en un consultorio de salud ante un paciente con dolor precordial, por favor, tengan mucho cuidado, porque es el que ve ese paciente por primera vez el que va a decidir la suerte de ese paciente. La suerte es morirse o no. ¿Está claro? Hasta mañana.